El autoritarismo de López ha sido la característica fundamental durante su administración y solamente tiene comparación con el dictador Porfirio Díaz. En efecto, Porfirio Díaz estableció el sistema ferroviario en el país porque en esa época era necesaria la comunicación por un sistema de transporte que fuera económico y que además de transportar carga, transportara personas. Pero López, en su afán de sobresalir en la historia de México, porque él presume que esa obra no se ha hecho en el mundo a la fecha, no es más que una regresión al pasado. ¿Por qué? Porque los 1500 kilómetros de vías que López pretende con la construcción del Tren Maya, que por cierto no se va a terminar sino después de que termine el desgobierno autoritario, y quizás nunca, porque ese transporte fue privatizado por Ernesto Zedillo, dado que la tecnología, los avances de las comunicaciones terrestres, pues situaban a este transporte como un transporte lento, además peligroso, muchos descarrilamientos que hubo en el país por la falta de mantenimiento de las vías, porque no se actualizaban con locomotoras eléctricas y en el caso del Tren Maya, pues va a seguir igual, a base de combustibles. Y no se visualizó que este transporte es barato, pero es muy lento y además inseguro. Y va a ser otro fracaso más de López, porque él está regresando hacia el pasado. López debió de actualizar las autopistas más modernas, además de tratar de llevar tecnologías limpias de vehículos eléctricos. Y me refiero a este aspecto negativo de López porque él está apoyando a los cubanos, concretamente al gobierno de Miguel Díaz-Canet, con alimentos, con millones de barriles de gasolina y de petróleo, además con dinero en efectivo. Lo mismo hace en Centroamérica, con más de 150 millones de dólares que les entregó en Colombia, en Bolivia, en Venezuela. Inclusive la última aventura fue la de haber apoyado económicamente la campaña del señor Sergio Massa, que representaba la izquierda de Argentina y que fue derrotado porque el pueblo de manera democrática quiso hacer un cambio a la derecha, porque los izquierdistas del mundo lo único que hacen es destruir las instituciones, crear el odio y además entronizarse económicamente en perjuicio de la pobreza de los demás. O sea que este sistema es un fracaso total y por eso el triunfo
Javier Milei, al cual López pues no le satisfizo, porque en su circo trató de desvirtuar ese triunfo, considerando que el pueblo de Argentina votó mal, que no va a ser la solución, según él, y que el asunto es que si López está actuando de manera autoritaria en todos sus actos, pues ha llegado al extremo de que ya se debe de considerar a este sujeto como un déspota, porque él no cumple las leyes, se cree superior a las leyes, porque en ningún capítulo de la Constitución se autoriza a López para que lleve ayuda a Cuba, y él de manera autoritaria lo hace en contra de la misma Constitución. Y no solamente eso, en su circo confesó que pésele a quien le pese, él va a seguir ayudando a los cubanos, como se desprende de sus declaraciones así. Nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano. Bueno, este déspota es al que le corresponde el título de inhumano, porque en los términos del artículo 89 de la Constitución Federal, él no tiene por qué ayudar al pueblo de Cuba, porque en la fracción primera de dicho artículo se establece que el Ejecutivo debe promulgar y ejecutar las leyes y coadyuvar para la observancia de estas. Y si mal no recuerdo, en el artículo 87 de la misma Constitución, López juró, entre otros compromisos, el deber por la prosperidad y el bienestar del pueblo de México, y que de lo contrario la nación se lo demande. Y me refiero al caso de los hermanos de Guerrero y Acapulco, que hasta esta fecha, 22 de noviembre del 2023, no han resuelto su problema de abastecimiento de agua, de luz eléctrica, de salud, de alimentos suficientes, del saneamiento de sus calles, de sus playas, porque hay un hedor a muerte todavía de cadáveres enterrados, aunque oficialmente López dice que son 48 muertos, cuando fueron más de 300. Y eso significa que López es un déspota, porque él cree que es el Estado, cree que es el que representa, o mejor dicho, que el pueblo se representa en él. No es así, porque la soberanía la tiene el pueblo, no el Ejecutivo. Y para demostrar el carácter despótico de López, de dejar en el abandono al pueblo de Acapulco, me permito exhibir la declaración de López, en donde simplemente porque la caravana de damnificados que llegó a la capital del país para pedir a los diputados que se incluyera un presupuesto para la reconstrucción de Acapulco y de Guerrero, y que desafortunadamente no fue aprobado por los diputados, ni un 5 se les concedió por instrucciones de López. Descalificó
a dichos ciudadanos de que estaban manipulados por un tal Naranjo y por la señora Xóchitl Gálvez, y los abandonó a su suerte, como se acredita con estas declaraciones. Hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, el PRD y otros simpatizantes de la señora Xóchitl Gálvez. Eso es lo que pinta de cuerpo entero a López, que es un autoritario, es un sujeto inhumano que no le duele el dolor de su pueblo, y en cambio mete al fuego las manos por los cubanos, a quienes les ha inyectado petróleo, gasolinas, básicos de más de 1.600 toneladas, y en cambio con su pueblo, con el pueblo de México, es un déspota, es un autoritario, es un abusivo. Y con esa calidad que tiene López, debe ser considerado como un traidor a la patria. Muchas gracias.